Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por estar aquí un día más en estos encuentros audiovisuales Cinema 20 y hoy tenemos una invitada de lujo. Se trata de Mabel Klimt, que es socia directora de Media y Entertainment del Zaburu y que tiene pues una experiencia bastante grande en audiovisual, en cine particularmente. Ha sido presidenta de FAPAE, de la Federación de Asociaciones de Productores, y entre otros muchos cargos que ahora si quiere ya nos contará. Y es una interlocutora habitual con el Ministerio de Cultura, con el ICA, cada vez que sale pues una nueva normativa relacionada con el cine o el audiovisual, unas bases reguladoras, una nueva convocatoria de ayudas, etcétera, pues siempre suele estar ahí con parte, bueno, de parte de los productores, pues hablando con el ministerio. Bienvenida, Mabel. Cuéntanos todos, si quieres, un poco qué es lo que estás haciendo. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Me hubiera encantado tener el privilegio de ser presidenta de FAPAE, pero no he llegado tan alto. Mi máximo cargo ha sido ser secretaria general, Secretaría acompañando General. al presidente, eso es, acompañando sí a los presidentes a un trabajo tan complicado que era intentar poner de acuerdo a todos los productores audiovisuales que, bueno, lamentablemente la entidad ya no sigue existiendo, pero todavía su sombra se alarga sobre nosotros y ojalá que algún día se pueda recuperar ese trabajo coordinado que es tan necesario. Pues sí, la verdad es que ahora, y más en esta época, en este mes de diciembre, mi trabajo se centra en el día de hoy en el cierre de inversores. Sabes, conoces, y aparte por mi puesto, quien no me conoce se lo imaginará, pues nos dedicamos en gran medida al asesoramiento global de producciones audiovisuales, entretenimiento, escénicas, teatro, algún espectáculo en vivo, algún concierto. Hacemos, la verdad es que intentamos dar una cobertura global en los servicios que prestamos y bueno, y por las necesidades que tienen los distintos sectores a los que he hecho referencia, intentamos ocuparnos de prácticamente todo. Y como siempre en estos casos, ese prácticamente todo empieza por ayudar a conseguir financiación, que es el más difícil de todos los deberes que tiene un productor, ¿no? Sí, exactamente. La verdad es que cada vez es más complejo poner en marcha una obra audiovisual, una película, y cada vez es más necesario que el asesoramiento legal esté pues desde el inicio de la obra, desde el germen. Necesitamos los productores la ayuda legal pues desde el principio de la obra hasta que termina, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poco de eso hoy, de la especificidad del sector audiovisual como sector cultural y como industria cultural, con su parte especial que tiene porque al final la cultura de un país pues tiene que defenderse y tiene que haber un sector que el sector público ayude de alguna manera a poner en marcha estas películas y empezamos un poco por ahí. Los productores cada vez que queremos poner en marcha una película, pues sabemos que tenemos una parte de financiación pública, una parte de financiación privada. Si quieres empezamos por la financiación privada. Hay por aquí una Sí, diapositiva que yo creo que más o menos todos lo sabemos o todos lo tenemos más o menos en la cabeza. Lo primero que hace un productor cuando tiene un guión, un director, unos actores y un proyecto ya medianamente solvente, pues es acudir al mercado, y a día de hoy, pues gracias a Dios, los productores españoles tenemos más players, más jugadores a los que ir con nuestro proyecto, ¿no? Lo primero que tenemos es pues esa preventa de derechos que gracias a las plataformas OTT se han abierto más ventanas y más posibilidades de explotación. Está este video on demand transaccional, que es por el que el cliente pues paga por ver la película que quiere ver, pues esos 4, 5, 6 euros que cuesta normalmente en el estreno. Luego está el video on demand por suscripción, que es pues
por el que pagas pues mensualmente o anualmente por los contenidos que va subiendo a la plataforma, pues, Netflix, HBO, Amazon, Movistar, la que sea. Los derechos de televisión en abierto, que siguen siendo muy importantes para poner en marcha una película en España, ya sea pues con A3 Media, con Telecinco, con Mediaset o con Televisión Española y la Forta, las autonómicas, pues es, como digo, sigue siendo muy importante, está de alguna manera en declive porque todos sabemos que la televisión en abierto pues ya no se ve tanto como antes y las televisiones pues defienden de alguna manera estas televisiones o bien pagar menos por esos derechos o bien adquirir además los derechos de OTT, ¿no? Pues Televisión Española quiere poner en marcha o ha anunciado ya que pone en marcha su plataforma OTT, pues Canal Sur, por ejemplo, también lo ha anunciado recientemente y esto, bueno, pues es una oportunidad o un problema, ¿no? Porque de algún modo tampoco tienen un presupuesto como para pagar mucho más de lo que estaban pagando y quieren tener unos derechos mucho mayores a los que estaban teniendo y dejan a los productores de alguna manera sin posibilidad de explotación comercial de la película, ¿no? Entonces este es un cambio que está generando pues ciertos problemas y que bueno, veremos a ver cómo se va solucionando, ¿no? Luego más fuentes de financiación, pues tenemos mínimos garantizados que puede tener el productor con un distribuidor que luego vaya a distribuir la película en cines, por ejemplo. Un mínimo lo mismo, pero internacionalmente, con un agente de ventas que aquí pongo improbable, pero bueno, no es tan improbable realmente. Una peli de género española medio alta sí que puede conseguir tener un mínimo garantizado de un agente de ventas, ¿no? Y ya entrar sobre proyecto y no a película terminada. Luego tenemos otra fuente de financiación que es el product placement y acuerdos publicitarios con los que bueno, los productores acordamos con marcas. Es algo de lo que también hablamos aquí en Cinema 20. Y luego la taquilla, que lo pongo por si alguien no lo sabe, que realmente no es una fuente de financiación, sino es una amortización y en el mejor de los casos, ¿no? La taquilla en España para los productores normalmente no supone ningún ingreso. Hay que tener en cuenta que la taquilla, pues una vez que le quitas IVA, los derechos de autor del director, el guionista, el músico y el director de fotografía, que son los autores en España, le quitas la parte que se llevan los exhibidores, los cines, que puede ser perfectamente la mitad de la recaudación, le quitas la parte del distribuidor, que es otro 20, otro 25%, y luego tienes que quitar de ahí también pues todo lo que te gastas en copias y publicidad, pues realmente luego realmente hay películas con 1.000.000 de euros de taquilla que en la que el productor pues no ve nada, o ve un 5%, un 3%, algo ridículo, ¿no? Dependiendo de los gastos que también hayas hecho en publicidad, ¿no? Entonces, bueno, esta es la parte de financiación privada. No sé si, Mabel, quieres añadir alguna cosa aquí. Sí, a ver, un poco enlazando con el tema cultural, iré hilando porque has dicho muchas cosas súper interesantes y quizá pues merezca la pena comentarlas para aquellos que por ahí no tengan tanto conocimiento del sector, que siempre, yo soy de la idea de que siempre se puede aprender algo nuevo. Entonces, el mundo de la financiación de una producción audiovisual, como normalmente tratamos con él, es como si estuviéramos intentando completar un quesito de estos de preguntas y respuestas, el del juego, que tiene quesitos de colores, Sí. pues más o menos algo así es cuando yo le explico a mis hijos de qué va la financiación, de qué va mi trabajo, pues se lo explico con los quesitos. ¿Y por qué es esto? Porque es muy fácil de entender que si yo meto en mi juego un quesito en un hueco, pues ya no puedo meter otro. Y esto es un poco la explicación muy práctica y muy tangible de lo que supone la venta de ventanas de explotación. Y al hilo de lo que has dicho, de que ahora también tanto Televisión Española como seguramente, naturalmente, el mercado evolucione hacia eso,
otros operadores, como podrían ser Canal Sur, van a tener plataformas para intentar competir con lo que nosotros conocemos, ¿no? Con las plataformas que en este momento están disponibles en el mercado, Netflix, HBO y tal. Si nosotros hablamos primero con televisión y televisión me ocupa o me da un dinero por utilizar la televisión en abierto y por la plataforma o el uso en su plataforma, normalmente se tratan de acuerdos en exclusiva que bloquean la posibilidad de meter otros operadores. O si no, te ponen en el compromiso de una vez habiendo cerrado un contrato, pues tienes que descartarlo, deshacerlo, pagando la penalización del caso para recuperar esos derechos y podérselos vender a un tercero, como pudiera ser una plataforma internacional americana, para poder vendérselos a posteriori. Entonces, porque evidentemente la premisa de trabajo de una producción audiovisual y de su financiación es la concesión de licencias en exclusiva. Nuestro producto vale más por el hecho de que solo se lo vendemos a uno y solo ese uno es el que lo tiene disponible en el mercado. ¿Que puedo funcionar con régimen de no exclusiva? Desde luego que puedo, pero siempre va a ser a un precio sustancialmente inferior que puede no interesarnos. Entonces, este trabajo, aunque pareciera que hasta que yo no tengo mi película no puedo hacer todo este recorrido, como has explicado perfectamente, todo esto, lo que tiene que ver con las privadas, se suele realizar bien cuando casi prácticamente tenemos el guión en la mano, porque sin ese dinero o esa financiación previa, vender un poco a futuro la obra que voy a producir, no consigo la financiación necesaria. Pensemos que una película española media pues ronda el 1.000.000 de euros y que un rodaje medio de una producción española pues pueden ser entre 3 y 5 semanas, lo que quiere decir que prácticamente el productor está obligado a gastarse una parte muy importante de ese 1.000.000 de euros todo junto en sus de 3 a 5 semanas de rodaje. Es verdad que habrá algún gasto previo y algún gasto posterior, sustancialmente las copias y la publicidad, pero lo grueso del proyecto se va a gastar en un momento muy concreto de tiempo. Entonces, lo que no es razonable es que nos tiremos a la piscina a producir y a rodar sin tener el delicadísimo engranaje, como si fuera un reloj suizo, de cómo vamos a pagar esto. Y por eso el tema de la financiación es tan importante. Y como no puede ser de otra manera, el mundo empieza por la financiación privada, que es este detalle que está aquí. Pero hay una parte no menos importante, que es la financiación pública, ¿vale? Que es la siguiente diapositiva que tenemos. El tema es súper interesante porque no es razonable, o en las ayudas más relevantes que hay, no es razonable iniciar la producción desde digamos, lo primero que hago es salir a buscar y a pedir la ayuda. Porque evidentemente hay todo un sistema de puntuación vinculado con las ayudas que tiene que ver con todo esto de financiación privada que yo haya conseguido previamente. Entonces, efectivamente, la rueda empieza por salir a las televisiones con mi proyecto, donde tengo para mostrar un dossier y un guión y poco más, con el que tengo que conquistar a esos compradores. Entonces, efectivamente, el trabajo previo de desarrollo y de escritura de guión y de tener el mejor dossier que el mundo haya visto es clave para que al final mi proyecto pueda ir adelante. Porque es así. Al final, al principio de todo, son mis únicas herramientas de cara al mercado. Y es esa la razón porque hay una parte importante, por ejemplo, de nuestros clientes que vienen a vernos con ese dossier en la mano. No traen otra cosa más que eso. En alguna ocasión ya tienen algún contratito medio visto, pero lo normal es que lleguen muy verdes, porque claro, el momento de la planificación previa es fundamental. Primero, ¿qué es lo que tengo? Y segundo, ¿cuánto vale? Porque lo siguiente que van a preguntar las personas que vayan a contratarte es si esta fiesta, o sea, producir esto, ¿cuánto vale? Esas son como las dos preguntas del millón. Y a partir de ahí, pues vamos construyendo un poco la casita, ¿no? Sí, efectivamente es así. O sea, resumiendo, el productor ahora tiene un caramelo en la boca, que es el que una plataforma te pague una gran parte de esa película, de ese rodaje, que tú puedas rodar en poco tiempo sin necesidad de estar a lo mejor años buscando financiación o sin la necesidad de arriesgar tu dinero o mucho dinero, pero sabes que a cambio
te estás vendiendo prácticamente todos los derechos de la obra y que realmente te estás convirtiendo no en un productor a la antigua, digamos, sino en un proveedor de servicios para esa plataforma. Al final tú produces la obra, pero los derechos de esa obra pasan a ser de la plataforma, ¿no? Esa es un poco la decisión que hay que tomar a priori y que bueno, vosotros nos ayudáis a tomar en muchas ocasiones. Por no alargarnos más, yo creo que pasamos a estas fuentes de financiación pública. Digamos que cuando ya pasas esta primera criba de financiación privada, que has conseguido que tu proyecto genere el interés del mercado, entonces ya puedes acudir a la financiación pública, porque si no, como has dicho bien, Mabel, no te van a dar ninguna ayuda pública con un proyecto que no haya despertado ya el interés del mercado. Esto es lo que cambió la última ley de cine, que antes empezaba la casa por la ayuda pública y luego ya se acababa la película, y eso se dio la vuelta a la tortilla completamente, y ahora lo primero que tienes que hacer es demostrar que tu proyecto es vendible y se puede hacer y genera interés, y una vez que consigues eso, pues ya puedes acceder a las ayudas con una cierta garantía de éxito. Eso nos lo puedes explicar ahora tú mejor, Mabel. Claro, a ver, normal, y aquí me retrotraeré un poco al germen mismo de la cinematografía. Y me entenderás cuando llegue al final, cuando se inició, digamos, un poco la carrera armamentística de producción cinematográfica, allá a principios de siglo, había dos modelos muy claros. Uno era el modelo americano y otro era el modelo francés, ¿vale? Luego se cruzó, al contrario a lo que pudiera parecer, los franceses aventajaban sustancialmente a los americanos en producción cinematográfica, pero se cruzó en nuestro camino las guerras mundiales. Y entonces, mientras el mercado americano siguió evolucionando de una manera natural, porque allí no pasaba nada, en Francia todo lo que era producción pues no pudo seguir adelante y hubo una paralización muy importante de la industria, ¿vale? Para cuando la guerra terminó, los compromisos asumidos eran tan grandes que ya nunca jamás se volvió a recuperar esa competencia. ¿Y qué hizo Europa de alguna manera para intentar apoyar a su industria, intentar de alguna manera plantar cara y hacer un esfuerzo para que fuera lo más viable posible la producción? Pues habilitó, asumiendo que la cinematografía era un producto, que es verdad que era una industria cultural, pero era más cultura que industria, habilitó la posibilidad de que hubiera ayudas públicas. Y entonces incluso en los tratados fundacionales de la Unión Europea no se puede, prácticamente ninguna industria habilita la existencia de ayudas para su funcionamiento, pero hay excepciones entre las que está incluida todo lo que tiene que ver con industrias culturales y singularmente estas. Este es el sistema que había tradicionalmente en Europa, contrario a lo que hacía Estados Unidos, que es entenderlo bien como una industria cultural, pero más industria que cultura. Y por lo tanto, siempre los apoyos que han dado y que siguen dando van por el lado de incentivos fiscales. Por eso los americanos son grandes especialistas en lo que tiene que ver con los incentivos fiscales, porque tienen un récord de experiencia mucho más importante que el que pudiéramos tener nosotros en Europa, aunque ahora ya somos alumnos aventajados, como veremos, ¿vale? Entonces, partiendo de estas premisas, las ayudas abarcan o pueden abarcar cualquier etapa del proceso productivo. Por eso ahí pone, y esto cualquiera que haya estado más o menos relacionado con esto lo tiene bastante claro, hay ayudas a la creación y el desarrollo, hay ayudas a la producción, a la distribución, a la promoción, a la conservación del patrimonio, en fin, una serie de cosas. No somos todos elegibles para todas las ayudas que hay, pero si buscamos bien, pues tenemos ayudas en distintos ámbitos o etapas del proceso. Las más relevantes que hay son las ayudas a la producción, porque las ayudas a la creación y el desarrollo normalmente son para los autores y son de cantidades muy pequeñas, y las que tienen que ver con la distribución normalmente recaen más sobre las comunidades autónomas, cuando las cantidades más importantes de ayudas disponibles en este momento salen del Ministerio de Cultura, del Instituto de la Cinematografía, ¿vale? La máxima ayuda que en este momento se puede conseguir para una película es 1,2 millones de euros, que no es una cantidad menor, ¿vale?
Entonces, esto es un poco la Sí, cuestión. Aquí abajo, para el que tenga interés, está un poco explicado cuáles son las normativas mínimas de funcionamiento. Y veis que hay una ahí al costadito que dice en proceso de reforma. Pues la reforma se ha publicado en el día de hoy. Así que el que quiera, pues, o en el sí, día, sí, el día de hoy. Al que quiera, entonces ahora se ha modificado la norma y es ese Real Decreto 1084 del 2015 modificado por el Real Decreto 1090 del 2020 que está hoy publicado en el Boletín que Oficial y está. que empieza a modificar las intensidades de las ayudas y todo esto. Sí, ese es un tema importante. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Hay un concepto que tiene que ver con lo que estás explicando, que es el concepto de excepción cultural. Digamos que solo pueden, según la ley, solo pueden tener ayudas a la producción aquellas obras cinematográficas y audiovisuales que tengan acreditado su carácter cultural en atención a su contenido, su vinculación con la realidad cultural española o su contribución al enriquecimiento de la diversidad cultural de las obras cinematográficas que se exhiben en España. Con lo cual, lo primero que tiene que saber un productor es que tiene que cumplir con esta norma cultural para que su obra pueda acceder a las ayudas. Tampoco es algo muy complicado de conseguir, digamos. Casi todas las películas tienen las características necesarias para acogerse a esta excepción cultural, pero no todas. No puedes hacer lo que tú realmente quieras y esperar que te den una ayuda pública por ello, ¿no? Y luego lo siguiente es el grado de intensidad de las ayudas públicas que tú puedes recibir dependiendo del proyecto que estés produciendo, ¿no? Digamos que hay una base principal que en principio es la regla general y es que tú tienes un 50% de la financiación o del presupuesto que tiene que venir de ayuda pública y un 50% que tiene que venir de forma privada, ¿no? Esa sería la norma general. Un productor ya sabe que tiene ese 50% que conseguir de manera privada y ese 50% de manera pública. Eso Pero hay es. excepciones y cada vez hay más excepciones y hoy se han publicado nuevas Eso. excepciones. Eso es, mi quesito, Sí, así se entiende bien. Este es el necesito. criterio general, ¿vale? Se entiende muy bien así con el dibujito porque es más fácil. Y entonces, contrario a lo que pudiera parecer, el criterio general que todo el mundo siempre dice, no, que los productores, que todo lo financian con ayudas públicas, no es verdad. Porque si yo estoy obligado a conseguir la mitad del dinero con fondos privados, es que no es tan así esto de no la generalización tan habitual. Es verdad que este es el criterio general y que admite excepciones, porque si estamos hablando de una coproducción internacional, por ejemplo, Europa le interesa que los productores europeos colaboren entre ellos. Y entonces, en lugar de aplicarse un criterio del 50% público, 50% privado, se aplica un criterio de 60% público y el resto privado. ¿Vale? Y entonces lo mismo pasa con nuevos realizadores, con rodajes hechos con mujeres. Esto es justamente lo que ha cambiado la normativa que veníamos arrastrando o que ya estaba incluido en la ley fiscal y ahora también se ha incorporado a nivel ayudas. Hasta ayer teníamos o seguimos teniendo una doble normativa, la normativa de Hacienda y la normativa del Ministerio de Cultura, pero curiosamente, y a pesar de que debería existir una alineación perfecta entre ambas, esto no era así. Y entonces los operadores jurídicos, los abogados, cuando nos toca aplicar el límite, estamos obligados, en protección de los productores, a aplicar el límite más bajo o más perjudicial. Tenemos que ser más conservadores para evitar riesgos. Entonces, esta publicación de hoy lo que hace es solucionar un problema muy notorio, porque estamos haciendo cuentas con una película, con una mujer directora que está a punto de iniciar rodaje y para ellos era una diferencia prácticamente de lo que podían acumular entre ayudas públicas e incentivos fiscales de casi 150.000 euros, que es una película de 1,5 millones más o menos. Entonces, efectivamente, estos porcentajes que parecen una cosa como muy de libro, pues tienen un efecto práctico muy sustancial. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo súbitamente consigo una ayuda pública
mi película vale 1 millón y yo consigo una ayuda pública de 600.000 y mi límite de ayuda pública es un 50%, automáticamente o bien la administración me limita la ayuda y ya no me paga los 600.000 que me podrían corresponder, o bien no se da cuenta y me lo paga y me expongo a que luego tenga que yo devolver la ayuda con sus consiguientes intereses y, dependiendo en qué circunstancias la tenga que devolver, una eventual sanción. Entonces es bastante importante ser cuidadoso a la hora de calcular los límites de ayuda de Estado. ¿Cuánto ayuda pública entra en mi película? Y evidentemente estoy obligado a que esa ayuda pública luego venga complementada con aportaciones privadas, ¿vale? Entonces, normalmente algunas personas que no tienen tanta experiencia o tengan tanta experiencia o no, puede llegar a generar confusión el hecho de qué hablamos cuando hablamos de público y de qué hablamos cuando hablamos de privado, ¿vale? Porque Televisión Española, por ejemplo, contrario a lo que podría parecer a estos efectos, es privado, ¿vale? Y los inversores fiscales, que nosotros hablamos de inversión privada, contrario a lo que pudiera parecer, es financiación que computa como de la parte pública. Pública. Sí, ahora entraremos después, cuando hablemos de las AIEs, en esa paradoja. Pero sí es cierto, ¿no? Cualquier ingreso que tú tengas de una televisión, aunque sea pública, pues se considera un ingreso privado, ¿no? Porque digamos que la televisión pública está adquiriendo unos derechos de explotación de una película y bueno, pues eso se considera que está dentro del ámbito privado, ¿no? Y luego, como tú dices, al revés, ¿no? Si tú tienes un inversor privado, pues te va a contar como financiación pública porque ese inversor va a conseguir desgravaciones fiscales, ¿no? Esto es lo que contaremos a continuación. Lo cierto es que por lo que yo he podido ver de esta nueva regulación que acaba de salir, pues sí que se han ampliado las excepciones. Yo no sé si por un tema del COVID o por qué, pero sí que tenemos que los documentales, por lo que he leído, pueden ser hasta un 75% de ayuda pública, los cortometrajes hasta un 85%, y un poco así, ¿no? Pues, lo que tú decías de las directoras, en el caso de mujeres también ha aumentado el porcentaje. En el caso de obras también de muy bajo presupuesto también aumenta, pero bueno, al final son esos aumentos son porque se quiere fomentar desde el ámbito público pues que la mujer pueda dirigir en igualdad de condiciones, digamos, que hasta ahora no sucedía, o que nuevos realizadores pues tengan más fácil acceder, ¿no? Aquí como productor yo me moriré esperando a que alguien ayude a los nuevos productores a producir películas, ¿no? Y ahora cada vez es más difícil porque los requisitos que se piden tanto para películas de presupuesto alto como para películas de presupuesto bajo son más restrictivas y más difíciles para los productores que empiezan, ¿no? Claro. Pasando un poco yo no sé si quieres contar algo más de las ayudas del ICA, las generales, las selectivas, bueno. Sí, podemos andar un poco. Lo que sí quería contar era un poco de dónde salía todo esto de los porcentajes y por qué cambia el criterio y tal, porque hay cosas que pueden cambiar y otras que no. Esta normativa o este criterio del 50% que decíamos que es el criterio general surge de un reglamento europeo. Entonces, en principio, en todos los países de Europa funciona igual. El 50% de ayuda pública o de ayuda de Estado, que es como se llama en Europa, es el criterio general en todos los sitios. Si hay una coproducción intracomunitaria es un 60%, pero cada Estado miembro tiene derecho a establecer determinadas tipos de producciones, que es lo que el reglamento europeo llama obras difíciles. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Que cada vez los distintos estados de la Unión Europea han ido subiendo la apuesta un poquito con esto de las obras difíciles. Y lo último que ha pasado
es que Italia, por ejemplo, ha decidido que cualquier producción por debajo de 1,5 millones de presupuesto es una obra difícil y por lo tanto se puede financiar con mucha intensidad por ayuda pública, porque ellos quieren volver a ser un centro de producción muy importante. Entonces, esto es un poco la reacción española a esta cierta carrera armamentística europea que estamos teniendo. Yo ayudo a fomentar un poquito más, ¿no? Bueno, a nosotros nos afecta cada uno en lo suyo, en lo más inmediato, pero un poco para que se entienda por qué las reformas. Durante el confinamiento salió un Real Decreto Legislativo que modificó los porcentajes de intensidad de las ayudas, pero únicamente a nivel fiscal, modificando el artículo 36.1 de la Ley de Impuestos de Sociedades, pero quedaba la parte de ayudas públicas un poquito huérfana y entonces un poco completa el circuito este Real Decreto de hoy, que en principio, a ver si tenemos suerte, ya no se modificaría mucho más en un tiempo, aunque la realidad es que ya se está hablando de volver a modificar la orden ministerial de ayudas del ICA, o sea que, bueno, que no nos aburrimos. Sí, cada año cambia la cosa. Al final, pues sí, en España, en el ICA, tenemos, para quien no lo sepa, pues dos ayudas fundamentales. Unas se llaman selectivas, que son para películas que tienen un presupuesto, creo que es inferior a 1.800.000 euros, me parece. Y son películas que están dirigidas, digamos, unas ayudas que están dirigidas a, pues, a nuevos realizadores, a películas de especial interés cultural, películas más autorales, digamos, y películas en general pequeñas, de bajo presupuesto, ¿no? Y luego están y estas ayudas, corrígeme, pero yo creo que las ayudas normalmente que dan en las selectivas, pues no sé si son 400, 500.000 euros, una cosa así, o menos incluso, ¿no? Y luego están las generales, que son aquellas películas que tienen más de 1.800.000 de presupuesto y normalmente son películas de alto contenido comercial. Lo que se valora es el interés del mercado puro y duro. Esto va por puntos, no sé si lo hemos apuntado antes, pero el ministerio no entra a ver si la película de qué va, o si el guión es bueno o es malo o es regular. Lo que cuenta para el ministerio es qué experiencia tiene la productora, qué taquilla y qué festivales ha hecho las últimas películas de esa productora o de ese director, qué contratos tienes, qué televisiones tienes aseguradas, por cuánto dinero, qué distribuidor tienes, qué clase de distribuidor es, en cuántas salas te comprometes a distribuir la película, a cuántos países lo has conseguido vender. Todo eso va sumando puntos y al final el que más puntos tiene se queda con la ayuda y el que menos puntos tiene no. Y hoy, bueno, este año pues hemos visto que el límite se ha quedado en 87 puntos, que es como una barbaridad. Si no leen los puntos necesarios para llegar a 87, 86, exactamente. 86 o sea, tienes que tenerlo todo. O sea, es una película que ya ha sido vendida Sí, prácticamente a todo el mundo y que la había, va había, a ver todo el mundo. había 6 proyectos con 86 puntos y de los 6 proyectos con 86 puntos hay 4 que se han quedado fuera. Y son todos proyectos de grandes, ¿no? De grandes directores, con productoras muy solventes, porque no cualquiera, como bien dices, puede llegar a esos 86 puntos. Entonces ahora, en parte, y pasa todos los años, luego de la experiencia de cada convocatoria, se debate y la administración toma decisiones sobre si hay cosas que hay que mantener como están o no, si era mejor en este momento, por ejemplo, si es mejor que el máximo de ayuda disponible sea 1,2 millones o es mejor bajar un poquito, que sea 1 millón, por ejemplo, que tampoco está mal y que ayudaría sinceramente a que una película incluso importante se pudiera hacer, porque esas digamos, pequeñas reducciones que se van sacando a los primeros 20, pues al final garantizan que esas 4 películas de 86 puntos muy valiosas y prácticamente financiadas se puedan hacer con total garantía, ¿no? Y luego, por supuestísimo, el debate de la dotación que tiene que tener el Fondo de Cinematografía, si tiene y entonces lo siguiente que se debate, bueno, en este momento tiene 70 millones,
que incluye todas las líneas de ayudas disponibles, pero claro, por supuesto después pero nosotros vamos a dotar el Fondo de la Cinematografía para hacer todas las películas que sean posibles, o vamos a centrarnos en que se depure el sistema y solo las mejores. Bueno, esto es, ¿no?, el debate filosófico, no diría todos los años, pero que siempre está planeando sobre el tema de las subvenciones, como es evidente. Exactamente, cada año va cambiando y evolucionando. Lo cierto es que este año pues se han quedado tranquilamente 15 o 20 películas que tenían un interés grande por parte del mercado de hacerse, como bien dices, ¿no? O sea, que ya películas con contratos firmados de exhibición, etcétera, que no se harán porque no tienen esta ayuda complementaria que necesitan para financiarse, o tendrán que replantearse y hacerla pues con mucho menos dinero, ¿no? Yo creo que nunca ha habido proyectos con tantos puntos que se han quedado fuera, ¿no? Nosotros teníamos uno Correcto. que tenía 84 puntos y con financiación pues de Netflix y algún interés por parte de otras televisiones, pero como no se había firmado en ese momento el contrato, pues no tienes los puntos y por esos 2 puntos pues te quedas fuera y te quedas sin hacer la película, ¿no? Al final es una realidad que estamos viviendo, ¿no? Películas que tienen 1,5 millones de financiación asegurada, pero les falta otro 1 millón que lo esperaban conseguir vía financiación pública y que de momento pues no va a suceder. Pero bueno, pasamos al siguiente punto, que yo creo que es lo más interesante porque es lo más nuevo, que es este tema de las desgravaciones fiscales, ¿no? Las desgravaciones fiscales, como tú decías, son muy habituales en otros países. En Estados Unidos, pues cualquier estado da bastantes ayudas fiscales porque, bueno, vayas a rodar allí. Canadá ni te cuento, el dinero que mete Canadá. Y bueno, podéis ver cada serie que veáis, fijaros al final y os aseguro que el 25% de las series que veis están rodadas en Canadá. Y así pues otros países, ¿no? Nosotros hemos llegado un poco tarde a eso y no sé si mal o bien, pero desde luego sí de una manera muy complicada, ¿no? Realmente, si tú quieres tener acceso a esas ayudas fiscales, tienes que tenerlo en cuenta desde el principio, de ahí la importancia de acudir a Mabel muy pronto para armar toda esa estructura financiera que el ministerio te va a exigir para que tú puedas beneficiar de las desgravaciones fiscales y de esa manera puedas atraer inversión privada a tu película. Entonces, bueno, si quieres empieza tú explicando cómo lo ves y lo vamos un poco comentando entre los dos. Vale, perfecto. Esta diapositiva está pensada sobre todo de cara a quien tenga interés en invertir utilizando AIEs. Entonces, ¿qué ventajas tiene para un inversor utilizar una AIE? Y entonces, evidentemente, pues aquí viene más o menos explicado brevísimamente cómo es el sistema, y en lo relevante, pues os llamo la atención sobre el cuadrito que está al final con el ejemplo. ¿Vale? Esto es una producción muy pequeña que genera deducciones fiscales por 42.500 euros y bases imponibles negativas por 20.000. Entonces, este inversor del ejemplo, pues poniendo 50.000 euros, se lleva un documento o una certificación que le permite descontarse en impuestos 62.500 euros. Esto quiere decir que ha tenido una rentabilidad con su inversión de 12.500, lo que equivale al 25%. ¿Vale? No es un préstamo y no requiere que se reembolse. Entonces, lo único que necesitamos son inversores que tengan impuestos a pagar. Cuanto más impuestos a pagar tengan, pues mejor. Exacto, cuanto más ricos, más se beneficiarán, ¿no? de esta ayuda, aunque hay unos límites legales, por supuesto. Pero el atractivo un poco que tiene es, digamos que lo que dice la legislación, si no corrígeme, es que las desgravaciones fiscales son de un 20%, lo que quiere decir es que si tú tienes una película que, por ejemplo, tiene 1 millón de euros de presupuesto que ha venido por la parte privada siempre, o sea,
digamos que es una película de 2 millones y que tiene 1 millón privado y 1 millón público, ¿no? Pues ese millón privado genera el 20%, 200.000 euros de desgravaciones fiscales, ¿no? Entonces, lo que tengo Eso es. entendido. De esa Bueno, manera... el, la última reforma ha subido ese 20 a un 30. Es 30 sobre Ah, el a un primer 30. millón sí, y un 25% sobre el resto. Y el máximo, es verdad que hay umbrales totales por producción, pero el máximo umbral ahora se ha subido a los 10 millones de euros. Así que afortunadamente, salvo grandísimas producciones, ese máximo desgravable hoy por hoy nos afecta más bien poco. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos esas deducciones, pues hacemos un estimado de qué le podemos ofrecer al inversor para conseguir, digamos, rentabilizar o monetizar esa deducción que da mi película, y es un poquito el ejemplo que os ponía ahí abajo de cómo Sí, funciona esto en la práctica para un inversor. exacto. Es decir, tú tienes una película que genera pues 300.000 euros de crédito fiscal, digamos, o de beneficio fiscal. Uh -huh. Entonces tú puedes ir a un inversor y decirle, ¿por qué no inviertes 250.000 euros en mi película? Que de esta manera tú podrás tener 300.000 euros Eso es. de crédito fiscal o de beneficio fiscal. Eh, con lo cual tú no estás arriesgando que la película le vaya bien, le vaya mal, se venda más, se venda menos. Eso no es lo que persigue el legislador. Lo que el legislador persigue es que el inversor privado entre a invertir en cine, ¿no? Y entonces lo hace de esta manera, ¿no? Tú inviertes en cine y sabes que tienes esa rentabilidad asegurada, bueno, con esas condiciones que es vía fiscal, vía reducción de los impuestos que tendrás que pagar, ¿no? Uh Eh, -huh. y si, bueno, y no hemos hablado de que si la película se hace, no se hace en Canarias o se hace en Navarra o se hace en el País Vasco, creo que las ayudas son todavía superiores. No es este 30% Efectivamente. que dices, sino que sube al 40%, me parece, ¿no? Eso es, eso es. Si es País Vasco, es un 30 sobre toda la inversión. Si es Navarra, es un 35%. Y si es Canarias, con el último cambio normativo, es 45%, perdón, 50% sobre el primer millón y 45% sobre el resto. Es el sistema con incentivos fiscales más alto del mundo entero en este momento. Lo que pasa es que, aunque la letra dorada sea súper atractiva, cada escalón que vamos subiendo en esa rentabilidad, pues tiene complicaciones añadidas, porque claro, si yo quiero esas rentabilidades, por ejemplo, en País Vasco, pues necesito que mi vehículo fiscal y ciertos aspectos de la producción sean vascos, que tenga yo inversores vascos, y entonces, por supuesto, me podré aplicar la rentabilidad específica o los incentivos específicos que dan los vascos. Y entonces el problema ahora se está concentrando en País Vasco. Afortunadamente hay mucha industria, entonces hay mucho inversor y muy sensible y está muy bien reglamentado, y las haciendas forales están haciendo un trabajo estupendo, pero en Canarias el tema no es tan sencillo como lo pintan, sobre todo por el escollo de conseguir inversor, porque ya no hay tantos inversores con tanto dinero, y es muy habitual que cuando la película, no estas películas que nombraste de las últimas que no han conseguido la subvención, como tienen que producir o sí por los compromisos que tienen asumidos, o ya han iniciado rodaje, ya eso no se puede parar, pues deciden a último momento que trasladan todo a Canarias. Y entonces, claro, tú, evidentemente con esto llegan a la financiación porque estás saltando de un 30 a un 50%, pero estás desesperado a conseguir el inversor canario que pueda cubrirte esta financiación. Entonces se generan ahí una serie de embudos con gente que se especializa en concentrar o reunir a esos inversores y que pide evidentemente sus fees de colocación y todo esto. Entonces al final no llega tanto dinero como parece. Hay que hacer un trabajo muy delicado de analizar bien cómo funciona el tema. Y has hablado de un punto importante, que es que las haciendas forales están haciendo un gran trabajo y digamos que los inversores allí
están ya bastante habituados o conocen este sistema, lo utilizan, no sienten que haya un riesgo jurídico hacia ellos o una llamada de Hacienda dentro de un par de años preguntando esto, qué pasa con esto. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿crees que el inversor sigue siendo receloso, no se fía de que esto funcione bien, de que no vaya a tener problemas? Supongo que hay un poco de todo. ¿Cómo está la cosa ahora ahí? Hay un poco de todo. La experiencia del inversor con este tipo de vehículos efectivamente es capital. También es verdad que esta normativa o esta manera de invertir apareció con la ley del 2007 y es verdad que ya hemos ido perfeccionando la norma lo suficiente y hay un cúmulo de consultas vinculantes muy importante como para que el sistema sea claro y seguro. ¿Vale? No quita que cuando a un inversor se le plantea una cosa nueva, pues al principio tenga sus dudas. Pero normalmente en este tipo de operaciones, sobre todo cuando son películas grandes, nosotros estamos cerrando una operación ahora donde intervienen 4 abogados diferentes. Porque está el abogado del colocador, estamos nosotros para la película, el del inversor que no sé qué, y a su vez hay un cuarto que hace, o sea, es complejo la manera al final, digamos que todo el mundo dé su ok, hay cartas adicionales de garantías, en fin, se audita, los proyectos son súper auditados para que los riesgos sí existen, porque no hay ninguna actividad exenta de riesgo, no porque esta sea una actividad riesgosa per se, pues queden reducidos a su mínima expresión. Entonces, al final, pues se vuelve un mecanismo seguro. Y considerando, y con esto ya pasamos, si quieres, al esquema del final, considerando que hoy por hoy la entidad bancaria te da un 1,5, 2% de rentabilidad anual, pues que consigas con una operación una rentabilidad del 25%, hace que aquellos inversores que tienen interés en diversificar, pues este tipo de operaciones les resulten súper interesantes, claro. Sí, lo cierto es que es bastante, yo creo que es bastante interesante, sobre todo porque, bueno, en los primeros años sí que a lo mejor había ese riesgo, pero es lo que tú dices, se han hecho multitud de consultas a la Dirección General de Tributos, por ejemplo, con casos concretos que el inversor pues quería saber exactamente su caso, cómo iba a quedar, entonces pues se hacía una consulta, la Dirección General de Tributos contestaba y al final todo esto pues genera una seguridad jurídica pues sí que yo creo que se está fundamentando cada vez más. Simplemente apuntar de cara a los inversores que no sé, que nos puedan estar escuchando, que lo que necesita fundamentalmente para él obtener este crédito fiscal es que la película se termine. Quiero decir, lógicamente la película se tiene que terminar, se tiene que calificar en el Ministerio de Cultura como una película con su nacionalidad española o si es coproducción, pues de la nacional que sea, o como coproducción, que se puede exhibir públicamente y una vez que tú ya tienes esa película terminada y ese requisito hecho, tú ya tienes tu certificado, como tú dices, de que te puedes deducir esa cantidad. Con lo cual es bastante seguro, ¿no? Yo no sé cómo está la cosa ahora y antes se tendía que, bueno, había acuerdos con los inversores, pero para que ellos se sintieran más seguros, pues no entraban como socios de la IE hasta casi el final del proceso de la película, ¿no? Luego han ido entrando antes porque se considera que es mejor que estén desde el principio. No sé si eso tú tienes una preferencia o eso realmente da igual. O sea, el inversor puede entrar en la película a lo largo de la vida de la misma, por supuesto antes de que se haya estrenado, claro. Esa es la idea. Te imaginarás que hay tantos acuerdos como inversores. Lo que se busca es que el inversor esté cómodo, que al productor le sirva. La ventaja que hay ahora es, sin perjuicio de en qué momento entra el inversor, es que hay mecanismos como puede ser Crea SGR que financieramente anticipan también los dineros provenientes de la inversión privada. Acuerdos que hay con distintos despachos, el nuestro entre ellos. Entonces tú te acercas a ellos y ellos te pueden anticipar estos dineros de tal manera que tú puedas utilizarlos para producir la película.
que era algo que hasta hace poco tiempo no Perfecto. era posible y se utilizaba para los inversores, al final eran los que pagaban la pospo y el P&A, pero ahora eso va a ir cambiando y va cambiando lentamente. Y luego, bueno, para terminar, para hablar desde el punto de vista del productor, que hemos hablado un poco menos, aunque sí hemos ido dando apuntes, pues lo que tiene que tener claro el productor, pues son esas cifras que hemos dicho, ¿no? Si está en un presupuesto de 1 millón de euros y espera obtener 500.000 euros de financiación privada, pues ya sabe que ese 30% de 500.000 euros, pues 150.000 euros puede obtener 150.000 euros vía desgravaciones fiscales, ¿no? Entonces, si Eso quiere es. aprovecharse de esa ventaja, lo primero que tiene que hacer es montar una AIE para que toda la película, desde la cesión de derechos de guión, que es lo primero que probablemente se gaste un productor al empezar a financiar una obra, pues esa cesión de derechos pues ya la haga la AIE, ¿no? En un primer momento, pues los socios de la AIE pues será la productora que la cree y a partir de ahí empieza a producir la película y se van uniendo los socios, pues otras productoras o cuando llegue el momento los inversores, ¿no? Todo eso hay que hacerlo muy bien, por eso desde el principio tienes que estar con un bufete especializado, con un abogado, porque es lo que tú dices, luego van a ir entrando revisores, ¿no? Por todos lados, va a entrar el revisor del inversor privado, el revisor de tu coproductor, el revisor de Netflix, que otro día hablaremos del papeleo que generan las plataformas para vender esos derechos a nivel mundial. También entran ahí para asegurarse que no van a tener ningún problema de ninguna clase. Eh, luego, por supuesto, las auditorías, la auditoría del ministerio, la auditoría De privada, las ayudas, claro. etcétera, etcétera. Y luego, pues te encuentras con sorpresas que si no presentas la factura como tiene que estar, de repente te la echan para atrás, que eso es esas son otras historias para no dormir, ¿no? De que si una factura no está correctamente hecha, pues directamente te la tiran para atrás y no te sirve, por mucho que la hayas realmente empleado en producir la película, ¿no? Entonces, pues la complicación cada vez es más grande y cada vez pues necesitamos más apoyo legal y bueno, pues para eso estáis vosotros. Y para terminar, yo creo que tenía un ejemplo de las ayudas de este año. A ver si pasamos a la siguiente. Así. Bueno, aquí Bueno, tenemos el esquema que esto tú me decías. justo, este es el esquema breve un poco de cómo funciona el mundo AIE, muy, muy esquemático, pero veis que, y ya lo comentaba José, el tema no está exento de complejidad. Que podría ser más sencillo, pues sin ninguna duda, pero es el que tenemos. Entonces, pues con estos mimbres estamos, ¿no?, obligados a hacerlo funcionar y estos son más o menos todos los operadores. La agrupación de interés económico se vuelve el productor real de la película. Entonces, por eso es importante involucrarlo desde el principio, verificar que se cumplen con todos los requisitos que exige la ley, en fin. Muy esquemático, pero esto es Sí, os interesa saber. Cada película es un mundo, pero es más o menos cómo sí, funciona el flujo de sí, información. entrar en profundidad es complejo, nos daría para varias horas y necesitaríamos a su vez, pues, no sé, algún fiscalista probablemente que nos resolviera alguna duda, pero efectivamente lo básico es que el productor de la película al final es la AIE y él es el responsable, el gestor de toda la película y ahí es donde entran los ingresos y los gastos de la película, ¿no? Al final es la AIE, Correcto. que creo que según la normativa, creo que al menos durante 3 años después de la calificación tiene que quedarse tal y como está la fotografía de socios de la película, ¿no? Como una seguridad más, ¿no? De que no se hace una especulación rara con la película. Está todo bastante bien
digamos, bastante bien monitorizado desde todos los ámbitos. Y bueno, simplemente para poner, y ya terminamos, las siguientes diapositivas es las ayudas que hemos hablado este año generales, para ver cuántas películas realmente de las que se van a hacer van a utilizar el sistema de desgravaciones fiscales. Pues aquí tenemos un poco el ejemplo, ¿no? A ver, me voy a acercar a ver. Por ejemplo, tenemos a la izquierda veis proyecto, luego veis solicitante, productora, gestora, que es quien presenta el proyecto. Ahí normalmente ya aparece la IE, y si no aparece ahí, a la derecha en beneficiarios, en empresa beneficiada, veréis que en muchos casos aparece la IE, ¿no? En la primera, esta Robot Dreams, pues está como empresa beneficiaria, ya hay una IE. En la número 2, pues también la veis como productora gestora, hay otra IE. En el número 3 no. El número 4 tampoco, pero el 5 pues es otra IE, Marisabel. Sí, La 6, acuerdo de fluidos, es una IE. La también. 7, la IE vasca, de esta del 40 o el 50% o lo que sea. Si pasamos a la siguiente hoja, la número 8 pues es otra IE, la 9 es otra IE, la 10 otra, la 11 otra, la 12 otra, 13 también, 14 también, 15 también. Si seguimos pasando, 16 también, 17 no, 18 sí, 19 sí, 20 sí, 21 sí, 22 sí, 23 sí. Eh, Pasamos a la siguiente, 24 pues también, la 25 también, la 26 también, la 27 también, la 28, la 29, la 30, la 31, la 32 no, la de mod no. Y las últimas tres también, ¿no? De las 35 películas que han tenido ayudas este año, pues me parece que hayan salido 30, ¿no? 30 o 31 están ya preparadas para que el inversor entre, ¿no? Y al final, pues prácticamente todas consiguen que entre el inversor, o por lo menos es lo que yo tengo entendido, ¿no? En algunas cuesta más porque, como tú decías, ¿no? Si la película está hecha en Canarias, de repente ya no queda un inversor en Canarias que no esté ya beneficiándose de esto, ¿no? Pero Claro, lo que claro, está pero claro es que... para evitar eso, pues nosotros, por ejemplo, ya estamos buscando inversores para películas que todavía ni siquiera se han presentado a la subvención. Entonces se hace un trabajo ya con mucha anticipación para intentar minimizar ese riesgo que efectivamente existe, que al final el inversor no aparezca, ¿no? Pero sería para el productor la única cosa. En este momento todo es ganar, pero en la planificación tiene que aparecer esa figura desde el principio porque es la que solicita las subvenciones, la que tiene que firmar los contratos con las cadenas. O sea que es una decisión usar o no ese vehículo fiscal que hay que tomar muy al principio del proceso de producción. El proceso. Y algo que no hemos comentado, normalmente, ¿cuántos inversores entran en una película? Yo he tenido algún caso en el que realmente un solo inversor se ha aprovechado de toda la película, ¿no? Recuerdo, pues, bueno, no vamos a dar nombres, pero bueno, gente conocida pues no sé, del deporte no sé, o de cualquier otro ámbito profesional que todos podemos tener en la cabeza, pues de repente ellos solo invierten en la película y les da para todo el beneficio fiscal, pero también supongo que habrá casos no sé, profesionales liberales bueno, que tienen unos ingresos altos, pero tampoco a lo mejor para comerse los 300.000 euros de una película, ¿no? Entonces entiendo que es también habitual que haya inversores más pequeños, digamos, ¿no? Que sean necesarios 3, 4, 5 inversores para una película, ¿no? Normalmente, ¿qué experiencia tienes con eso? A ver, hay experiencias de todo tipo. Depende un poco el tipo de proyecto, si es una película más grande o más pequeña, y del criterio con el que el productor asume el proyecto. Hay quien prefiere un único inversor a gran escala y ya con eso pues lidiar con una sola persona y ya está, o hay quien prefiere al contrario dar opciones a muchos. Entonces, en función de eso, a veces en alguna inversión se fija ticket mínimo, que menos de tanto dinero no puedes invertir, pero yo he visto inversiones de 3.000 y de 5.000 y que vienen 20 inversores a firmar. O sea, esto un poco varía en función
las circunstancias, de la película, del momento, de muchas cosas. Hay gente que ya está organizada y viene el inversor, pero ya vienen y son 5 y siempre invierten los 5. Esto ya un poco depende del hábito y la experiencia que se vaya haciendo porque le compensa. Es importante decir que puede invertir tanto una persona física con actividad económica como una sociedad que tenga que pagar impuestos de sociedades, porque los dos impuestos se benefician. Y en concreto en Andalucía es especialmente interesante porque la inversión en audiovisual también impacta en impuesto en el patrimonio, porque nosotros no solo compramos deducciones fiscales, sino que también son parte de la operación pérdidas contables derivadas de la producción de la película. Entonces, es verdad que hay que ver cada caso concreto y que no se puede generalizar, pero también podría tener un efecto beneficioso esta inversión en este tipo en este tipo de supuestos. Así que, Sí, bueno, si os animáis, os estaremos esperando. sí, ahí está. La verdad es que yo no sabría decirte en qué punto un inversor debe de entrar o cuál sería el ticket mínimo. Entiendo que si al final pues son esos 3 o 4 mil euros, pues a lo mejor es mucho lío para una cantidad así, pero yo creo que a partir de 10.000, 12.000 euros, cualquier persona que de repente se encuentre con que tiene que pagar esa cantidad en impuestos y puede deducirla durante varios años, porque bueno, como hemos dicho, hay unos límites y a lo mejor no te deduces todo el primer año, sino que te lo vas deduciendo en distintos años, creo. Pero a partir de esa cantidad, pues me parece que no hay muchos instrumentos financieros en el mercado tan seguros como este, ¿no? Realmente es la realidad y por eso está funcionando tan bien. Yo creo que eso es un poco todo lo que queríamos hablar hoy. Si quieres apuntar alguna otra cosa más, pero yo creo que hemos dicho un repaso, hombre, un repaso general que está bastante bien. Hemos cubierto todos los puntos, seguro que hay cosas que dan para hablar mucho más, pero bueno, ya hablaremos en otra ocasión seguro de una toma de contacto bueno, y que ojalá que la información os sirva y que os animéis, si sois productores, a montar una IE y si sois inversores a una primera experiencia en este mundo que de verdad que va a ser súper interesante. Os la recomiendo. Pues sí, hay gente que lo ha hecho, no, ya no solo o no principalmente por el beneficio fiscal, sino por involucrarse en una película y por estar en la alfombra roja y en la premiere. Hay gente que realmente alucina con poder vivir esa experiencia y yo he visto algunos casos realmente significativos. En cualquier caso, es algo que suele ser divertido y una experiencia que a la gente le suele gustar, la gente que no está metida en el mundillo. Así que nada, esto ha sido nuestros encuentros audiovisuales Cinema 20 por hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao. Hasta luego, Mabel.